Yo le pregunto, senador José Obdulio Gaviria, usted que conoce la dinámica de la política, ¿a una campaña le pueden entrar $400.000 o le pueden imprimir 2 millones de afiches y el candidato no pregunta de dónde vinieron o no le informan de dónde entró ese dinero? Ese sería el bazar de los idiotas, Jason. Aquí estamos hablando de una campaña presidencial, estamos hablando de un momento en donde este señor Santos prácticamente supervisaba tema por tema, ítem por ítem, región por región. Y además hay que recordar que, que hay unas normas que no pueden pasársela por la galleta como ha estado enseñado Santos y su gobierno a hacerlo, porque aquí hay responsabilidades objetivas y son drasticísimas, son responsabilidades incluso que llevan a la pérdida de la investidura en el caso de la violación de topes. Todo eso tendrá que, por todo eso tendrá que responder Santos. Yo denuncié ante el Consejo Nacional Electoral, espero que Santos tenga la gallardía, la interesa de renunciar a la prescripción. En el caso de la campaña del 2010 hay prescripción, que no venga el Consejo Nacional Electoral a decir que hay caducidad de la acción. Hay que recordarle que estamos hablando de hechos nuevos, tenemos que ser serios. Esto es un elemento propio de la revisión de los asuntos en derecho cuando surge un hecho nuevo. No estoy diciendo que no haya prescripción, yo creo que sí la hay, pero yo estoy pidiendo al presidente Santos que renuncie a ella. E igualmente al partido de la U, que fue quien lo inscribió y quien es corresponsable. Sobre eso quería preguntarle, senador José Obdulio Gaviria, porque estuve leyendo sobre esa normatividad de lo que puede pasar tras conocerse que efectivamente hubo ingreso irregular de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos, y parece que solo se hubiera podido sancionar este hecho si hubiera ocurrido dentro de 3 años posteriores a la denuncia, digamos, al momento en el que ocurrió, y fue en la campaña de 2010, según lo que dice este señor Prieto. Entonces ya no se podría hacer nada. Por el lado del plano de la Fiscalía, podría haber una investigación por fraude en documento privado y fraude procesal, pero también operaría el fenómeno de la prescripción. Y en el plano político, ahí sí habrían consecuencias fuertes, pero ¿sería más un castigo de popularidad? En la política nada prescribe, es decir, aquí estamos hablando de la ética de un funcionario. El señor Santos ya se incorpora a la historia de Colombia como uno de los peores dirigentes de esta nación, como uno de los estadistas antiestadistas. En el tema fiscal, creo que puede haber la prescripción, porque de lo contrario habrían obligatoriamente que devolver los dineros de reposición. En el tema electoral puede haber la caducidad de la acción, pero yo le recuerdo al Consejo Nacional Electoral que hay un hecho nuevo. Y en el tema penal hay un problema, y es que evidentemente el presidente Santos tiene una mayoría que lo apoya, y que no solamente es apoyo y respaldo, sino que es alcahuetería absoluta. Y me refiero concretamente a su control de la Cámara de Representantes y en particular de la Comisión de Investigaciones de la Cámara y de Acusaciones de la Cámara. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted cree que hoy, antes de salir a dar esa alocución, el presidente Juan Manuel Santos, diciendo que pues él todavía no, apenas se entera y que exige que los responsables aclaren los hechos, midió las consecuencias de las posibles sanciones? Sí, para mí desde un principio se ha tratado de hacer de chivo expiatorio de una situación donde tienen que caer muchas más personas a Roberto Prieto, claramente, y él, en un ejercicio, digamos, de sacrificio, asume la responsabilidad. Pero además, una cosa importante, aquí lo que se está es desviando hacia es decir, a mí me parece un doble ofensa a los colombianos. Es que se está tratando de desviar la atención hacia la campaña del 2010, cuando sabemos que entraron dineros a la del 2014, y de eso fue lo que habló el fiscal general. Entonces, a mí me parece absolutamente, o sea, orquestada esta puesta en escena del señor Prieto, que después el presidente sale. Entonces, ojo, decirle a los colombianos, exigir
sobre la responsabilidad política y la ética que tiene que tener el mandatario de todos los colombianos en todas las elecciones, porque aquí estamos hablando de 3 delitos que se ven clarísimos. Como decía el senador Navarro, la inclusión de recursos de una empresa foránea que atenta con la soberanía, está claramente regulada en el Código Electoral, que está impedida, la salida de los topes, o sea, hacemos esfuerzos los candidatos que tenemos, que nos sujetamos a la ley para ser elegidos con esos topes y respetarlo, para que el presidente de la República se salga pues, de esa forma desbordada, absolutamente irresponsable, y venga a decirnos que no sabía y que no se enteró de $400.000. Eso pues es absolutamente ofensivo a la razón. Y por supuesto lo que se colige de ahí, que es que quien aporta esas cantidades de dinero, lo que estamos hablando de $1 millón, además de la firma Sancho, de la firma de Sancho Publicidad, de $1 millón en Panamá. Otro tema complicado, los paraísos fiscales. Entonces, estamos hablando es de sobornos, porque claramente esas empresas no dan esa plata gratis porque les parezca bonito el presidente Santos o el candidato X o Y, sino porque tienen aspiraciones para que se les adjudiquen como se les adjudicó en el caso de Odebrecht, un otro sí, sin haber hecho el debido procedimiento, que era una licitación por el monto. Senador Antonio Navarro, en el año 2010, cuando supuestamente han ocurrido estas irregularidades, según lo denunciado por el señor Prieto, estaba el presidente Santos compitiendo con el candidato Antanas Mockus del Partido Verde en una estrecha pelea. Incluso se decía que el presidente Santos iba perdiendo. Este Partido Verde finalmente desencadena en la Alianza Verde, que es la que usted hoy representa también como político. Quiero preguntarle, ¿cabría algún reclamo a estas alturas por el ingreso desleal de estos dineros para competir en esta candidatura que perdió finalmente el señor Mockus? Esa fue una campaña muy desigual, evidentemente muy desigual de muchas maneras, aún sin la información sobre este tipo de dinero que no fue reportado en las cuentas oficiales. Fue una campaña muy desigual que finalmente terminó ganando el establecimiento político contra lo que era la candidatura de Mockus. Era una candidatura alternativa, de cambio, de aire fresco para la política. Políticamente, por supuesto, se pueden hacer todos los reclamos. Ya en el terreno práctico, pues lo que queda es lo penal nomás, lo que queda es lo penal, porque como ya lo expresó José Obdulio, pues ni en lo fiscal ni en lo electoral hay muchas cosas que reclamar, porque ya terminaron los periodos o prescribieron los actos, pero en lo penal sí. Claro, en el caso de lo penal, todo proceso penal contra el presidente de la República debe hacerse a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y ahí evidentemente nada ha progresado. Lo único que se ha hecho en la Comisión de Acusaciones en toda su historia es haber hecho un juicio contra el general Rojas Pinilla y haber posibilitado la acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. Pero nunca más la Comisión de Acusaciones ha actuado en contra de aforados y mucho menos del presidente de la República. De manera pues que el presidente en ese caso tiene esa digamos, seguridad que le da la Comisión de Acusaciones, pero otros miembros de la campaña sí van a un juicio penal normal orientado por la Fiscalía y ante los jueces de la República. ¿Qué opina el senador José Obdulio Gaviria? Yo creo que Santos en la historia de Colombia solo tiene un antecedente igual, de traición, de incumplimiento de las normas, de irrespeto a las leyes, a todo, a las leyes electorales, a las administrativas, inclusive a las de la moral y de la ética, y es el presidente Marroquín. Este es un caso que tiene solo ese antecedente. El presidente Santos va a merecer el castigo político, el castigo público del desprecio de la sociedad colombiana durante todos los años que le quedan. Y, senador José Obdulio Gaviria, si el presidente Juan Manuel Santos fue elegido con este tipo de actos irregulares y fue reelegido también, quiero preguntarle, ¿en la campaña hay la posibilidad de que más dineros hayan pasado por debajo de la mesa?
Y lo vamos a saber, por lo que les he dicho. Es que en el caso de Odebrecht se inaugura una nueva etapa de las investigaciones, de los sistemas de investigación, es el cruce de información, es la colaboración de la propia empresa criminal. Recordemos que ellos tenían un departamento de operaciones especiales, tenían un edificio para ellos, tuvieron un presupuesto de 270 millones de dólares para corrupción, tuvieron banco propio que se compró para los efectos y hoy ellos están colaborando, pero ellos tienen contabilidad, no es como la mafia es con papelitos y con chismes, aquí estamos hablando es con USB, estamos hablando con testimonios de ejecutivos, estamos hablando con el conocimiento pleno de la verdad, o sea que ellos, por más que sigan mintiendo, tarde o temprano serán siendo acorralados, como ocurrió hoy, como seguramente va a seguir ocurriendo durante toda esta semana y como seguirá ocurriendo per secula seculorum para el caso de esa campaña. Es decir, esa campaña está pillada, esa campaña ya debiera confesar todas sus actuaciones y dejarnos tranquilos a los colombianos respecto a lo que es un balance frente a la justicia y frente a la administración pública. Senadora Sofía Gaviria, lo que dice también el señor Prieto en esta entrevista radial es que Odebrecht en ese momento no era una empresa señalada por temas de corrupción o temas de soborno, que era una de las más respetadas en Colombia y que no había lugar a pensar que hubiera una mala intención. ¿Usted qué piensa? No, pues que eso no, es decir, es absolutamente pueril y casi que irrespetuosa la respuesta al pueblo colombiano que está ávido de respuestas y de transparencia y de posiciones ejemplares. Como así, 400.000 dólares metidos por debajo de la mesa, no declarados, de una empresa del exterior. Eso es absoluto. Y una empresa con aspiraciones y con aspiraciones en las contrataciones que se iban a hacer en este país. Es decir, es absoluta, la gente se siente ofendido con ese tipo de respuestas. Y efectivamente, Odebrecht luego termina siendo una firma beneficiada por contratos en el gobierno del presidente Santos. Efectivamente, como el otro sí que le estoy explicando, que estamos hablando que además se sumaron 4 millones de dólares a eso que, según las declaraciones de Otto Bula, que costó ese otro sí, que estamos hablando de 1 billón de pesos. Es decir, era el 1% del valor real del otro sí, que se adjudicó sin licitación y sin el procedimiento adecuado, y que además es absurdo, se adjudicó un contrato y que necesitaba, para hacer esa adjudicación, ese otro sí, normalmente se tiene que hacer sobre un COMPES previo, y ese COMPES no aparece sino para regularizar esa situación en octubre, como 8 meses después, 5 meses, 7 meses después del mismo año. Eso es absolutamente inadecuado y absolutamente turbio, y en eso esperamos, como lo dice Antonio y como lo dice el doctor Gaviria, que efectivamente se esclarezca y los colombianos persistamos, que esto no se quede en un escándalo y que la Fiscalía no empiece a tirar nombres para hacer una cortina de humo, que esto me preocupa mucho a mí porque, como decía el columnista Ramiro Bejarano, es la peor injusticia, que buscando la justicia se haga la peor injusticia, que se empiecen a ensuciar nombres limpios para hacer que todos somos corruptos, este país no tiene salvación, y entonces ahí quedan los escándalos. Por favor, mayor rigor en la investigación, mayor ponderación, que no volvamos a los tiempos del señor Montealegre en la Fiscalía y que efectivamente la justicia actúe. Vamos a hacer una pausa por compromisos comerciales, pero ya volvemos para continuar hablando con los senadores aquí en el programa La Noche. Los estamos invitando a ustedes, a nuestros televidentes, a que también nos escriban y que participen a propósito de nuestro tema de hoy. ¿Qué opinan de la respuesta que ha dado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre los aportes de Odebrecht que entraron a su campaña en el 2010? Tenemos algunos tweets ya. El de Francisco Acosta dice: la respuesta de Santos no nos sorprende en un gobierno donde todo se ha manejado por debajo de la mesa y nunca ha pasado nada. También nos escribe Orlando Marín, afirma: al aceptar, pone en evidencia que errores sí los hubo en ese momento, son de sus asesores y no del candidato. Y también nos escribe Mauricio López y dice: lo mismo que Samper, todo fue a sus espaldas y los colombianos más ingenuos que creen.
Sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.